Hola chicos y bienvenidos otro día a mi canal. El tema de hoy lo que he pensado es hablar sobre el suero de kéfir. En algunos vídeos de recetas hemos filtrado el kéfir para eliminar el suero y os he dicho que no tiréis el suero porque se pueden hacer muchas cosas con esto. Y a lo largo del tiempo muchas personas me preguntaron qué exactamente se puede hacer. Y por eso quería dedicar este vídeo a contaros un poco más los detalles, daros algunos ejemplos y a resumir alguna información que ya he dicho en otros vídeos. Y como hay infinitos usos para el suero y lo más que usáis el kéfir, más ideas vais a tener, lo que he hecho es dividir los ejemplos en 4 tipos de uso o 4 categorías. Bueno, y ya empezamos. Primero, como suplemento alimentario. La industria de fitness ya está usando el suero como suplemento proteico, la famosa proteína whey que está en el suero. En el vídeo sobre los batidos proteicos ya os he contado sobre el origen que en la industria de queso se restaba tanto suero que no sabían qué hacer con esto. Y alguien analizó el problema y descubrió que en este residuo había mucho valor nutritivo que podría interesar a otras industrias. Ahora, para llegar al polvo, a la proteína whey concentrada, hay que calentarlo para quitar todo el agua. Y al calentar el suero se matan las bacterias, los probióticos. Y esto está bien porque la industria de fitness no tiene como objetivo mantener los probióticos, sino quieren llegar a la proteína. Pero nosotros, como tenemos el suero aún fresco y vivo, podemos hacer uso de las proteínas y aprovechar que aún existen los probióticos dentro. Sabiendo esto, lo que podemos hacer es, por ejemplo, usar nuestros batidos proteicos normal y echar en vez de leche nuestro suero de kéfir. Así el batido no es tan contundente, tan pesado por la leche y contiene probióticos que también aumentan el metabolismo. Otra variante es usar el suero para cualquier batido de fruta. Una vez podemos sustituir la leche por el suero y hacer batidos un poco más ligeros, o también para frutas que normalmente no se mezclan con leche porque la leche se corta. Por ejemplo, la piña. Aquí lo podemos utilizar porque el suero ya no contiene la caseína que se corta y es principalmente agua con probióticos. Así podéis usar perfectamente el suero para cualquier batido de fruta. El segundo tipo de uso es la fermentación secundaria o fermentar otras cosas. El kéfir no podemos reproducir sin los nódulos para que siga siendo kéfir. Quiere decir que los nódulos tienen algunas colonias de bacterias que necesitamos para la fermentación de la leche para que salga kéfir. Pero lo que sí podemos hacer es utilizar el kéfir o el suero de kéfir para fermentar otras cosas. Y esto se llama fermentación secundaria. Fermentar un producto con un producto fermentado ya. Y ahí tenemos como ejemplos, por ejemplo, en el vídeo del ketchup fermentado he puesto como una opción para el arranque de la fermentación del ketchup el suero de kéfir. En el vídeo mismo he utilizado el kéfir de agua, pero esto se puede hacer perfectamente con el suero de kéfir. Lo que necesitamos en todos casos son bacterias vivas que arranquen el proceso de fermentación de este nuevo producto. Y nuestro suero de kéfir funciona perfectamente porque las bacterias son tan vivas que es un arranque fuerte. Otro ejemplo para la fermentación secundaria es, por ejemplo, hacer pan. Para hacer pan necesitamos harina, agua y bacterias. Y normalmente arrancamos el proceso de fermentación de la harina con masa madre. Y masa madre es harina con agua y bacterias. Y por eso podemos utilizar perfectamente el suero de kéfir o también, si alguien quiere, yo lo uso a menudo, el kéfir completo para arrancar el proceso de fermentación de la harina. El suero de kéfir, cuando está fresco, es un arranque muy potente. Quiere decir, sus bacterias dentro son muy vivas. A mí me gusta mucho utilizar el kéfir o el suero de kéfir para el arranque de hacer pan, especialmente en invierno porque el kéfir es tan potente, tan activo, que también fermenta con temperaturas un poco más bajas, lo que cuesta más a la masa madre normal.
En mi canal tengo un vídeo sobre cómo hacer pan alemán con masa madre. Lo que pasa es que este pan es muy contundente, con centeno, con semillas, y algunos que están acostumbrados al pan blanco les va a costar el paso ir a un pan tan pesado. En un futuro, yo espero que en breve, voy a subir un vídeo sobre hacer panecitos con masa madre. En este caso voy a utilizar el kéfir o el suero de kéfir, da igual, para hacerlo muy sencillo, rápido de hacer, aunque hay que esperar la fermentación, y muy fácil de hacer. Otro uso para la fermentación secundaria es, por ejemplo, fermentar frutos secos y hacer una especie de queso fresco. Y para el arranque de esta fermentación vamos a usar el suero de kéfir. Más adelante os voy a subir un vídeo cómo fermentar anacardos y hacer un queso fresco que está muy rico. Y ya llegamos al punto 3 de los usos y se dedica a la belleza y especialmente a la nutrición del pelo. No sé si habéis escuchado que hay una provincia en China que cuida su pelo con el agua de arroz fermentado y no tienen canas. Y esto es debido a las bacterias buenas que contiene esa agua de arroz, y también la fermentación potencia los nutrientes y crea, por ejemplo, la vitamina B12. Y lo que puede hacer el agua de arroz fermentado, también lo podemos hacer con nuestro suero de kéfir, que también es un fermento con muchas bacterias buenas. Y ahí podéis hacer mascarillas de pelo mezclándolo con otros ingredientes y dejarlo un poco activar y lavar después el pelo. Lo que hago yo de vez en cuando para estar un poco más presentable en la casa y no estar todo el tiempo con una toalla en la cabeza, lo que hago es hacerme una cola, dejar el pelo detrás, hacer una cola, coger una botella de spray pequeña donde tengo el suero dentro y empulverizar mi pelo con esto. Esto después se ve como si fuera laca. Así podéis andar por casa con vuestra mascarilla de suero y no entrar en pánico porque hay alguien en la puerta, por ejemplo el correo o una visita inesperada. Después de un tiempo os laváis el pelo normal y ya el pelo está nutrido. No lo podéis dejar en el pelo porque el suero es muy pegajoso. Por eso he dicho al principio, cuando mojéis el pelo, después se ve como laca. Se seca, pero se queda todo empapado. Pero lo lavéis normal y ya está. Pero hacerse la cola y solo mojar las raíces con el spray es una buena manera de hacer la mascarilla y no tener que andar todo el tiempo por casa con la toalla. Echar el suero de kéfir en el champú cuando tenéis otros productos caseros dentro del champú no os recomiendo, porque el suero arranca el proceso de la fermentación y todo el producto coge vida. Y yo hablo desde la experiencia porque al principio he hecho todo y más de una vez me ha explotado el bote cuando lo abrí, y esto puede ser muy incómodo cuando estáis en un gimnasio, en la ducha, y después tenéis que estar allí media hora limpiando la ducha para no dejar rastro. Y por eso no os lo recomiendo. Carola, ¿necesitas mucho? Ahora voy. Y bueno, lo que es bueno para el pelo es bueno también para la piel. Y por eso llegamos al cuarto tipo de uso: la nutrición para la cara o el cuerpo entero. Y aquí igual, las bacterias buenas y el aumento de los minerales y las vitaminas por la fermentación nutre la piel. Echamos el suero en un pad de algodón y lo repartimos por toda la cara, lo dejamos unos 10 minutos y después lo retiramos con agua. Y después lo podemos echar la crema o lo que queráis. Principalmente el cuidado de la piel lo hacemos con el rostro, porque esto es la parte que la gente nos mira y la parte que más nos preocupa. Pero si tenéis otras partes del cuerpo donde la piel está lastimada, por ejemplo por el sol, lo podéis aplicar perfectamente también allí, por ejemplo los brazos, las piernas. Y en invierno es un poco más complicado porque hace frío, pero en verano, por ejemplo, lo podéis echar en todo el cuerpo, dejarlo 10 minutos y después en la ducha lo retiráis. Vais a hacer algo muy bueno para vuestra piel, y si lo hacéis con constancia, poco a poco vais a notar
una mejora del aspecto de la piel y la piel va a estar mucho más radiante, más sana y mucho más bonita. Bueno, estos han sido los 4 tipos de uso para el suero de kéfir. Con algunos ejemplos, espero que os haya gustado, hay muchos más usos. Si os gustó el video, dadme un like para apoyarme, compartidlo en vuestras redes sociales y si tenéis más ejemplos para el uso del suero de kéfir, dejadlo abajo en los comentarios para compartirlo con los demás y que fluya las ideas, la creatividad y que todo el mundo beneficie. Y si tenéis algunas preguntas, os dejo todos mis contactos, mis redes sociales abajo en la cajita de información. Contesto con mucho gusto lo que pueda contestar. Y hasta la próxima. No olvidéis ser muy felices. Chao.